Bienvenidos. Welcome. Bem-vindos. Este seminario tiene interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. This webinar includes simultaneous interpretation in Spanish, English, and Portuguese. To choose your language, click the globe icon in Zoom. Este seminário tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher seu idioma, clique no ícone do globo no Zoom. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. ¿Te gustaría preguntarle algo a nuestros panelistas? Envíalas a través de la sección Q&A de Zoom. No olvides indicarnos a quién va dirigida tu pregunta. Nuestros panelistas estarán respondiendo las preguntas en tiempo real a través del Q&A. No olvides que la grabación de este seminario está disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web de la Red de Ciudades, en la sección de seminarios virtuales. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros contenidos y actividades? Suscríbete a nuestro boletín desde el enlace en el chat o desde la página de la red. Allí incluyes tu email, marca tu interés en los temas de vivienda y desarrollo urbano y el subtema selecciona Red de Ciudades BID. La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre las ciudades de América Latina y el Caribe, con el fin de generar capacidades para promover el desarrollo urbano sostenible en la región. Desde la red tenemos puentes entre el BID, los sectores público, privado y académico, y los gobiernos locales de la región. Fortalecemos el liderazgo urbano, formamos a los servidores públicos municipales y trabajamos en red con instituciones aliadas. En 2026, desde la Red de Ciudades, realizaremos 2 series de seminarios. La primera, dedicada al financiamiento para la resiliencia urbana. 22 de abril, ¿está tu ciudad lista para financiar la resiliencia? 29 de abril, el poder de los bonos temáticos, cuando la inversión privada financia la resiliencia urbana. 6 de mayo, generando riqueza para lo público, instrumentos de gestión urbana para financiar infraestructura resiliente. Y en junio, nuestra segunda serie sobre productividad. 10 de junio, Smart Cities, tecnología para ciudades más productivas. 17 de junio, planificación urbana, claves para reducir la congestión. 24 de junio, regeneración urbana, dinamizando el desarrollo económico local. Recuerda que si te pierdes algún seminario o quieres volver a verlo, lo encontrarás en el canal de YouTube del BID y en la página web de la Red de Ciudades. Ya estamos listos. Bienvenidos al seminario. Con ustedes María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este primer seminario de nuestra serie de ciudades que innovan, nuevas rutas para financiar la resiliencia. Se preguntarán, ¿por qué el nombre de nuestra serie? Las ciudades operan hoy en un contexto de creciente presión. Tenemos mayor vulnerabilidad frente a eventos extremos, a infraestructuras que envejecen y poblaciones que enfrentan impactos cada vez más severos. Un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres muestra que en los países de América Latina y el Caribe solo el 6% del presupuesto de gestión de riesgos se va a prevención, mientras que apenas el 16% se va a mitigar los riesgos existentes. Es decir, el grueso se concentra en respuesta y en reconstrucción post-desastre. Las ciudades están gastando casi el 80% cuando el riesgo ya se ha materializado. Bueno, pues esto obviamente hace una presión enorme en las ciudades y apenas ellas están en capacidades
de responder de manera reactiva y no necesariamente esto es siempre de manera resiliente. Cuando la infraestructura colapsa, la ciudad pierde en todos los sentidos, pierde productividad, pierde calidad de vida, pierde años en la recuperación que retrasan el crecimiento económico. Y por eso es necesario que hablemos del tema de resiliencia. Pero bueno, siempre hay un tema súper importante en el centro de toda esta discusión y es cómo buscamos más recursos para la resiliencia en las ciudades. Las ciudades han financiado su infraestructura con fuentes tradicionales, lo hacen con ingresos propios, con impuestos, con tasas, con transferencias que hacen los gobiernos centrales o regionales. Y esto existe y va a seguir existiendo y siempre tenemos que fortalecer este trabajo. Pero también en el contexto actual, no solamente hablar de resiliencia, sino hablar de en qué formas podemos innovar en esta financiación. Y en esta serie tendremos 3 sesiones que están conectadas, como veíamos en el video inicial. La de hoy, que vamos a hablar de cómo construimos condiciones habilitantes que una ciudad necesita para acceder al financiamiento. El próximo miércoles veremos cómo movilizar la inversión privada a través de bonos temáticos. Y en la última sesión de esta serie cerraremos con instrumentos que permiten generar recursos propios desde la gestión del territorio. Y bueno, en junio pasaremos a otro tema muy importante también en la discusión urbana, que tiene que ver con temas de productividad, cómo mejorar la productividad y cómo las ciudades pueden ser motores de desarrollo económico local. Pero bueno, empecemos con la temática de hoy. ¿Está lista tu ciudad para financiar la resiliencia? Y para responder esta pregunta, nos acompaña hoy en la moderación quien va a liderar la conversación, que es Carlos Salazar. Carlos es especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y lidera el grupo temático de infraestructura verde urbana, que trabaja en la intersección entre infraestructura urbana, soluciones basadas en naturaleza y financiamiento para la resiliencia. Carlos y su equipo han venido coordinando una publicación sobre financiamiento y soluciones basadas en naturaleza desarrollada con WWF, del quien se desprende el marco conceptual y la estructura de esta sesión. Para quienes se han suscrito a nuestro boletín, en el link o pueden seguirse suscribiendo, allí compartiremos la primicia de la publicación cuando ella esté disponible. Pero bueno, Carlos, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros para moderar esta sesión y a lo que vinimos. Hola María Camila, Bienvenido, Carlos. gracias. Muchas gracias por invitarme a moderar este seminario. Bueno, Y, Carlos, ¿qué y tan listas quisiera, están nuestras ciudades para financiar la resiliencia? ok, y una pregunta importante y para respondértela quisiera compartirte y compartirle al resto de la audiencia una cifra que vi del Foro Económico Mundial y que me llamó muchísimo la atención. De 500 grandes ciudades en países de desarrollo, solo el 5% tiene calificaciones crediticias reconocidas en mercados internacionales. Y aunque ese 5% está relacionado con clasificación crediticia en general, sí nos da una idea de la respuesta. O sea, en general, la mayoría de estas ciudades no tienen listas las condiciones básicas para acceder directamente a financiamiento y están en pleno proceso de construirla, que es lo que vamos a ver hoy en este seminario. Entonces, eso nos da un punto de partida. eh, y en este seminario vamos a pasar de preguntarnos esa pregunta que acabas de hacer, que es fundamental, las ciudades están listas, a responder otra es qué necesita tener una ciudad para poder acceder precisamente a esos mecanismos de financiamiento. Entonces, vamos a hablar con varios expertos. Primero vamos a hablar de instrumentos de evaluación de gestión de riesgos con Aris Sanaúa del BID, que nos contará cómo se conciben y qué condiciones exigen. Luego abordaremos las brechas que separan a las ciudades de estos instrumentos con David Giacomo Polit, quien trabaja conectando ciudades con instalación de seguros para infraestructura urbana y que nos va a ilustrar desde su experiencia cuáles son esos obstáculos más comunes. Y finalmente vamos a abordar los criterios de selección con Alok Barnwal del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que nos ayudará a entender qué hace que una ciudad elegible se destaque sobre las demás y precisamente logre acceder a esos recursos. Todo esto lo complementaremos con casos de dos ciudades que ya
dos ciudades de nuestra región que ya están avanzando en ese camino y nos van a contar sus experiencias de primera mano. Bueno, pues un panel de lujo. Me parece que ya acabas de mencionar a nuestros invitados y bueno, y también, por supuesto, los invitados más importantes que son la audiencia de nuestras ciudades. Así que aprendemos muchísimo siempre de ellos y creo que como ya es tradición, nos gusta que nos cuenten su perspectiva y quienes están conectados también nos den un poco de información sobre sus ciudades. Así que los invitamos a escanear el código, este código que está en la pantalla, para que puedan acceder al enlace. Allí está en español, en portugués y en inglés. Y les damos un segundo para que puedan ingresar a contestar nuestra primera pregunta. Así que les pido que por favor vayan a escanear el código. Y vamos a la primera pregunta que es, ¿qué riesgos enfrenta su ciudad actualmente? ¿Cuáles son esos riesgos que ustedes están identificando en sus ciudades desde los diferentes lugares donde están? Bueno, inundaciones, sequías, migración, seguridad, incendios. Bueno, las inundaciones parecen ser un tema muy importante en nuestra audiencia, Carlos, para guiar la conversación y también para que nuestros panelistas puedan también responder y hablar sobre estos temas. Aquí queda la, la nube con las palabras más importantes. Vamos a la siguiente y es ¿en qué nivel de avance considera cada uno de ustedes que está su ciudad en cuanto a las siguientes condiciones habilitantes? Carlos nos mencionó ahorita que vamos a estar sobre esto. Entonces, la primera es diagnóstico de riesgos actualizado. La segunda, planes de gestión de riesgo formalmente aprobados por las autoridades competentes. La tercera, el marco normativo institucional para la gestión de riesgo. La cuarta, la capacidad técnica para estructurar proyectos ante financiadores. La quinta, la experiencia en gestión de financiamiento con terceros, ya sean multilaterales o sector privado. Y finalmente, el historial financiero y la gestión de deuda pública ordenada. Así que los invitamos a contarnos cómo están viendo eso ustedes desde sus ciudades, por favor. Toda esta información creo que además ayuda mucho a nuestros panelistas a enfocar la conversación y la discusión. Allí pueden estar viendo en la pantalla. Y bueno, Carlos, creo que ya hay un diagnóstico de las ciudades de la región, de las que están hoy conectadas con nosotros, un diagnóstico en vivo por parte de nuestra audiencia. Así que con esto te cedo la palabra para que entremos en materia con nuestros invitados. Gracias, María Camila, y muy interesantes estos resultados. Creo que les dan pistas a nuestros panelistas. Mira, y antes de iniciar, quiero compartir una distinción que va a ser clave durante toda pues, esta conversación que vamos a tener ahora. Las fuentes de financiamiento indican de dónde provienen los recursos, fondos públicos, multilaterales o privados. Los mecanismos financieros definen cómo esos recursos se estructuran y se activan a través de bonos, de seguros o líneas de crédito contingentes. Esta diferencia importa porque aunque las fuentes existen y también hay una creciente oferta de instrumentos innovadores como bonos temáticos, como seguros municipales, fondos multilaterales, mecanismos de gestión del suelo, la mayoría de ciudades de nuestra región, de América Latina y el Caribe, no accede a ellos. No porque el dinero no exista, ni porque nadie quiera ayudarlas, sino porque aún no tienen resueltas las condiciones institucionales que esos instrumentos exigen para activarse. Y esa es la pregunta que da nombre al seminario y que cada uno de nuestros panelistas responde desde un ángulo distinto.
A la audiencia les recuerdo que si tienen preguntas para ello, ahí en el botón de la opción de Q&A, pueden hacer esa pregunta diciendo a quién va dirigida. Nuestros panelistas, muy amables, ellos estarán respondiendo directamente a sus preguntas en vivo y en directo por ese mismo chat. Entonces, vamos a empezar y le doy la bienvenida a Aris Zanagúa, quien trabaja en el diseño de las líneas de crédito contingentes subnacionales del BID, uno de los instrumentos concretos a los que una ciudad podría acceder. Aris nos responde la pregunta desde dentro del instrumento, desde quienes diseñan el instrumento. Entonces, hola Aris, te saludo y te pregunto, ¿qué condiciones institucionales deben tener resuelta una ciudad para poder activar este tipo de mecanismos? Buenos días a todas y todos, a los conectados, y gracias por la oportunidad a la red de ciudades del BID de tener este espacio para conversar sobre este tema tan importante como lo planteaba Camila en sus palabras de apertura, y vos mismos, Carlos, también que nos ponías en contexto con algunas cifras. Eh, Quisiera comenzar, Carlos, y tengo 10 minutos, ¿no? Para confirmar, para no excederme. Eh, Quisiera comenzar primero con cómo ha sido el rol de la banca multilateral. Yo he tenido la oportunidad de estar con dos bancos, con el Banco Mundial y ahora actualmente con el BID, y de ver estos procesos de generar a nivel de los países los mecanismos y las estrategias para financiar la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Que es de la perspectiva desde la que lo vemos al tema, los colegas que estamos trabajando en la unidad de gestión de riesgos, es una de las mayores expresiones, digamos, de los shocks que sufren las ciudades y los países en términos de resiliencia. En ese contexto, me parece que es bien interesante y muy importante realmente la experiencia propia que he tenido trabajando en la región y en otras regiones del mundo, de cómo los bancos han tenido un rol sumamente importante en posicionar este tema dentro de los ministerios de Economía y Finanzas. Eh, y una de las expresiones de ese compromiso de ser dolientes del tema, de pasar a ser dolientes del tema, es el desarrollo de estas estrategias de gestión financiera del riesgo, que básicamente lo que muestran es una estructura en capas de cómo los países pueden sumar con una estructura en capas mecanismos de retención del riesgo, con fondos nacionales de desastre, que son conocidos por la mayoría, pero también otras capas para, riesgo, para la ocurrencia de eventos que no son tan frecuentes, pero son de alta intensidad, a través de otros mecanismos como transferencia del riesgo. Y eso es un rol muy importante que ha tenido los bancos a través, por ejemplo, de, de operaciones de políticas públicas donde generan estos compromisos de los países, y también a través de la línea de crédito contingente que vos mencionabas también, donde una de las contrapartes más importantes son los ministerios de Economía y Finanzas, y cómo se avanza con esta, y uno de los indicadores más importantes que tenemos asociados a las matrices en estos procesos son los temas de protección financiera. Esto estamos empezando a hacerlo también con las ciudades, con las unidades territoriales subnacionales. Por ejemplo, un ejemplo concreto en el que estamos trabajando ahora es en Colombia, y ha sido gracias al impulso también del MEF, del Ministerio de Hacienda en este caso, y esto también responde también a los marcos normativos más actuales que están generando estas responsabilidades, tanto de la gestión financiera como en gran medida de otras responsabilidades de la gestión de riesgo en las ciudades, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Estamos apoyando el desarrollo de estas, en algunos municipios, en el caso de Colombia, de estas estrategias de gestión financiera del riesgo. Y creo que es interesante también, como vos planteabas al principio, que estamos comenzando, ¿no? En cuanto a condiciones habilitantes, ¿no? Responde mucho, es como un fractal de lo que hemos visto también en el desarrollo de las gestiones financieras a nivel nacional, donde el foco y el principal, digamos, componente donde se ha avanzado es en la protección financiera, con algunas variaciones como es tener instrumentos ex ante
o sea, que están planificados ex antes para poder tener liquidez en el caso de la ocurrencia de emergencia. En las ciudades esto está maximizado, ¿no? Es un poco lo que están viendo las ciudades es las opciones de poder retener el riesgo, hacer retención del riesgo para poder. Pero también hay expresiones de interés, por ejemplo, con el tema de aseguramiento, y sabemos que es un tema muy importante para las ciudades, el tema de vivienda, a propósito de quienes organizan este seminario. Y lo que vos trabajás también, Carlos, en el día a día, vivienda es uno de los temas que más genera las preocupaciones y en ese contexto, cómo generar las condiciones, por ejemplo, para el aseguramiento, primero de los activos que son de los gobiernos locales, pero también quizás un elemento fundamental en donde estamos priorizando es en los servicios que están bajo la órbita de las competencias de los gobiernos locales. En algunos casos sabemos que son los temas de agua, los temas de colección de gestión de residuos sólidos y demás. Yo creo que ese es un tema súper importante de ver por dónde empezamos. Esos son temas importantes. El banco también está explorando, pero de forma muy incipiente, también lo que mencionaste, estas líneas de crédito contingentes subnacionales. Hay algunos países que tienen programas que apoyan a los gobiernos locales a través de, por ejemplo, bancos de desarrollo, que les permiten también abordar este tipo que les permiten tener este acceso a estas líneas de crédito contingente. El banco está viendo opciones de cómo apoyar y fortalecer estos esquemas también de apoyo a las ciudades. Pero en cuanto a condiciones habilitantes, yo creo que si preguntamos a todos, y bueno, salía también las preguntas también, el tema de gobernanza urbana creo que es el gran elefante que tenemos y sabemos con los procesos que ha habido de urbanización en la región más urbanizada del mundo, esas conglomeraciones y conurbaciones y lo difícil que es manejar las ciudades ya no son muy pocos los ejemplos que tenemos que un gobierno, una unidad jurídico-administrativa tiene, digamos, las competencias sobre el territorio de la ciudad. Son múltiples distritos, cantones y demás. Yo creo que eso genera un desafío enorme en cuanto al tema de cómo pensar la resiliencia urbana desde el punto de vista de gobernanza urbana. Y ahí tenemos, como banco, también estamos trabajando muy fuerte, primero con una aproximación nacional también, como el caso de las estrategias nacionales, con el IGOP, el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas. Yo sé que lo han conversado también en series, en webinars previos del año pasado, cuando han visto el tema de gobernanza y gestión del riesgo. Lo interesante es que este índice tiene un componente, tiene una dimensión que mide los temas de protección financiera y, y tiene también una mirada y un prisma para mirar a nivel de responsabilidades territoriales. Y ahí ya nos da como unos primeros signos de cómo están las ciudades y son de los procesos más incipientes en los que tenemos en gestión de riesgos desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Hay un montón de espacio para mejorar condiciones normativas, institucionales y presupuestarias para que existan esas condiciones para gestionar el riesgo y en este caso también asociado a los temas de acceder a financiamiento para la resiliencia. Ahora tenemos la oportunidad también en un trabajo conjunto que hicimos con tu división, Carlos, con HUD, el IGOP, el Índice Local de Gobernabilidad y Políticas Públicas para la Gestión de Riesgo de Desastres. Es la versión local del IGOP, y justamente eso es lo que mide, ¿no? Estas condiciones existentes y tiene también este prisma, este enfoque, esta dimensión de ver los temas de protección financiera y bueno, es un poco lo que esperábamos, ¿no? Hay un terreno enorme por recorrer para generar esas condiciones para poder impulsar la protección financiera, ni que hablar de la gestión financiera del riesgo, ¿no? Y yo quería cerrar un poco aprovechando la experiencia que he tenido también en esto de estar impulsando la resiliencia urbana en muchos de los entornos urbanos, como te digo, en esta región y en otras regiones del mundo. Y a propósito de lo que mencionaron, lo que salió muy fuerte, los planes de gestión de riesgo, las evaluaciones de riesgo, a mí me parece, y lo mencionaba Camila, que además de pensar en soluciones innovadoras, tenemos que repensar en qué es lo que tienen a mano los gobiernos locales. Y a mí me parece que un capítulo pendiente enorme son los temas de integrar en forma más efectiva
esos análisis de riesgo, esas evaluaciones de riesgo en los instrumentos que realmente tienen músculo en el territorio bajo las competencias de los gobiernos locales. Llámese el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo urbano. Yo creo que todavía está divorciada mucho de los instrumentos de planificación en gestión de riesgo que estamos generando y los hemos venido financiando por mucho tiempo de estos canales, estos instrumentos de planificación que son realmente los que tienen a mano los gobiernos locales para impulsar esas cosas. Yo creo que ese es un gran deber, una gran deuda pendiente y creo que eso está en cierta manera financiado. Hay países con programas presupuestales que es un lujo tener esto ahora que cuando pensamos un par de años atrás, tener programas presupuestales que están dedicados a la reducción de riesgo de desastres. Yo veo en la experiencia con los países, con los gobiernos locales, que hay una subejecución de estos programas, hay una falta de capacidad de planificación de la inversión en resiliencia y eso lo tienen a mano los gobiernos locales. Por si yo tuviera que dejar un mensaje en base a mi experiencia, es que ahí hay un primer paso enorme donde podemos robustecer estos instrumentos de planificación que tienen ya en muchos casos financiamiento para que podamos impulsar la resiliencia a nivel de los gobiernos locales. Creo que ahí estoy con los 10 minutos. Muchas gracias, Carlos. Aris, muchas gracias. Y creo que te me adelantaste a una pregunta que va a hacer ahora más adelante, pero quédate ahí y después te pido profundizarla a ti y a los demás panelistas. Muchas gracias, Aris. Ahora le damos la palabra a David Giacomo Polit para hablar sobre la instalación de seguros para infraestructuras urbanas, que son unos seguros municipales contra desastres que están financiados por KfW a través del ICLEI. David precisamente trabaja conectando ciudades con ese instrumento y nos responderá a la pregunta desde un abordaje desde las brechas. ¿Cuáles son los obstáculos reales que efectivamente encuentran las ciudades en ese camino? Entonces, David, no sé si estás por ahí, pero quisiera preguntarte desde tu experiencia trabajando con ciudades, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que les impiden acceder a un instrumento como este? Muchísimas gracias, Carlos, por tu pregunta. Gracias, Alvid, por la invitación. Yo preparé una pequeña presentación para poder responder mejor la pregunta, entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, Me avisan si es que la pueden ver. Sí, la vemos. Estupendo. Em, bueno, ah, efectivamente, UIIF, que es en realidad parte de un paraguas más amplio de un programa que se llama ProUrbano, es un seguro que busca proteger el desarrollo justo e inclusivo de ciudades en Latinoamérica. Ah, Se centra particularmente en esta región. Los fondos provienen de la BMZ, el Ministerio de Cooperación y Desarrollo alemán, eh, y es implementado a través de KfW, el Banco de Desarrollo Alemán, y particularmente implementado por ICLEI. Como mencionaba antes, UIF es parte de este paraguas más amplio. Este paraguas cuenta con tres componentes. UIIF 1, Urban Infrastructure Insurance Facility, o un mecanismo para asegurar infraestructura urbana. El objetivo es apoyar a 10 ciudades que cuenten con productos de seguros por 100 millones de euros para proteger infraestructura crítica, pero adicionalmente a eso, población pobre y vulnerable. Y el universo de población que busca proteger son 7.5 millones de personas pobres y vulnerables. De entrada, estas métricas, como van a poder ver después, ya plantean una brecha importante para poder trabajar con las ciudades. Lo explicaré después. Acabamos de suscribir un convenio con KfW hace unos pocos días. Estamos ampliando UIIF en una segunda etapa donde vamos a incorporar 18 ciudades adicionales.
Vamos a buscar proteger, vamos a buscar cobertura para proteger por 180 millones de euros adicionales, nuevamente infraestructura crítica y población vulnerable, y vamos a sumar 13,5 millones de personas pobres y vulnerables a los 7,5 anteriores. De la mano de UIAF, tenemos también UAFF, que es el mecanismo de financiamiento urbano de adaptación. En este caso en particular, lo que buscamos es apoyar de 4 a 6 ciudades en la región a contar con proyectos efectivos de adaptación y a lograr y facilitar la colocación de créditos para poder implementar estos proyectos. Lo que se busca es tener, a través de estos proyectos, lo que se busca es tener una visión lo más completa posible y apoyar de una manera integral a los gobiernos locales, tanto para poder tener instrumentos de financiamiento ex post, como financiamiento ex ante y la planificación, por supuesto, de todos estos instrumentos. Eh, los beneficios para las ciudades participantes, en el caso particular de UIAF, del proyecto de seguros, es básicamente facilitar el acceso a este tipo de financiamiento gracias a una mejor gestión de riesgo. El proyecto plantea no únicamente facilitar el acceso al instrumento, pero fortalecer la capacidad local de entender su propio riesgo, entender los diferentes instrumentos que existen, cómo estos pueden ser parte de una agenda general de financiamiento, y adicionalmente a esto, cuál es la utilidad de cada uno de estos instrumentos. Carlos, tú en tus palabras de apertura lo pusiste bastante bien al inicio de este webinar. Eh, buscamos ofrecer un seguro más asequible para las ciudades. Eh, Obviamente lo que ocurre es que el riesgo de catástrofe climática se transfiere al sector privado, buscando que los balances públicos se liberen de cubrir directamente estas pérdidas. Lo que vemos en la región con bastante frecuencia es que al final quien actúa como eh, mecanismo último de aseguramiento son los gobiernos federales o los gobiernos centrales. Eh, y lo que buscamos es ofrecer a las ciudades una alternativa diferente a esto. Nuevamente, em, a través de esto contar con una mayor cantidad de recursos propios para reconstruir o mantener estos infraestructuras o servicios críticos funcionando y apoyar a los residentes más vulnerables. Existe apoyo jurídico y técnico a lo largo del camino. Ya mencioné antes, una mayor comprensión, una oportunidad de establecer relaciones duraderas con instituciones financieras y bancos y una reputación como pioneros de los seguros urbanos en América Latina y el Caribe. Y este es un proyecto bastante ambicioso que requiere articular esfuerzos con diferentes contrapartes. Las ciudades, por un lado, eh, eh, las instituciones que nos ayudan en los análisis de riesgo y en el entendimiento de riesgo, la industria de seguro, la industria o las instituciones financieras y por supuesto ICLEI. Y lo que hemos hecho es desarrollar esta hoja de ruta en siete etapas que ayuda a cada una de las contrapartes a entender cómo vamos avanzando a lo largo del camino, el tipo de compromisos que se tienen que asumir, en qué momento en qué momento se tienen que cristalizar estos compromisos para poder llevar el proyecto eh, a buen puerto. Y en este punto me quisiera enfocar particularmente en el punto número 2, trabajemos juntos, en donde básicamente lo que se busca en el proyecto es de entrada contar con una carta de intención suscrita, con un convenio suscrito al más alto nivel político en cada una de las ciudades, en conjunto con ICLEI, para no solamente ser parte del proyecto, sino para
ajustar políticas públicas. Haris lo estaba mencionando antes, esto es importante, no es solamente cuestión de producir estos estudios, es cuestión de convertirlos, hacerlos parte de las políticas públicas de las ciudades, ajustar presupuestos públicos para que estos puedan atender mejor las necesidades de las ciudades. Eh, eh, Comprometer tiempo y recursos humanos de los gobiernos locales para poder ser parte del proyecto y para poder contribuir al mismo. Tomar las decisiones políticas necesarias, priorizar las piezas de infraestructura que se quieren proteger y de ayudar o identificar los grupos vulnerables a los que se quiere ayudar y tener claro cuáles son los principales peligros frente a los cuales la ciudad quiere estar mejor preparada. Esto de entrada en el proyecto da una indicación a los financistas y a nosotros, los implementadores, de que estamos trabajando con los socios adecuados en el lado de los gobiernos locales. Después, en el quinto punto, se suscribe un compromiso ya de carácter jurídico, donde la ciudad asume estas, digamos, estas responsabilidades de manera mucho más concreta, porque adicionalmente a eso la ciudad va a recibir una serie de subvenciones o subsidios durante 3 años para que el acceso a estas soluciones sea mucho más asequible de entrada para las ciudades y después para que las ciudades puedan seguir caminando por sí solas. Entonces, el camino está labrado, pero básicamente el mensaje es este. Un proyecto ambicioso requiere ciudades listas y con igual ambición para poder trabajar. Y la ambición de las ciudades por eh, traer calidad de vida decente a todos sus ciudadanos y por proteger esa trayectoria de la ciudad a través de este tipo de instrumentos es uno ya de entrada ambicioso, pero por supuesto las ciudades tienen que demostrar esta ambición. Para, para el proyecto es importante entender que que tenemos las ciudades adecuadas y las contrapartes apropiadas para poder ser parte del mismo. Eh, para poder definir o establecer con quiénes vamos a trabajar, tenemos un procedimiento bastante riguroso con 3 controles. El primer control es básicamente uno que permite entender que si es que las ciudades cumplen con los requisitos de elegibilidad mínimos y estándares establecidos por las agencias de cooperación alemana. En el punto 2, eh, las ciudades se analizan mediante indicadores cuantitativos sobre vulnerabilidad social, capacidad económica y presteza institucional. Y debo decir que ICLEI se beneficia del IGOP, de BIF, para poder entender justamente qué tan prestas están las ciudades para poder participar en el proyecto. No solamente es cuestión de entender si es que las ciudades traen los números y qué tan difícil es para la ciudad enfrentar su gestión de riesgo, sino también qué tan qué tan maduras son las políticas institucionales, tanto a nivel de gobierno central como de gobierno local, para poder participar en un proyecto como este. Debo decir que no únicamente miramos el IGOP y presteza institucional, también nos interesa entender qué tanto los gobiernos locales y en un alcance más amplio, los gobiernos centrales toman en cuenta componentes de género, por ejemplo, o de protección de la naturaleza, que es parte importante en este tipo de proyectos. Qué tan maduros son los procesos participativos con comunidades vulnerables? Todo esto es evaluado dentro del proyecto y, por supuesto, hay una evaluación cualitativa para poder entender qué tan beneficiosa va a ser la sociedad con estas ciudades. Eh, y esto nos lleva al escenario de trabajo con ciudades UIIF. Estas son las 10 primeras ciudades seleccionadas. Así es como nosotros podemos tener un vistazo sobre sobre cuál es el panorama en el cual estamos trabajando.
nosotros mostramos aquí en el mapa de la derecha, está en inglés, mil disculpas, el coeficiente de Gini, qué tanta desigualdad existe en estas ciudades. Por lo tanto, queremos entender no solamente a quiénes estamos protegiendo, pero también cómo estamos protegiendo, digamos, cómo estamos ayudando a las ciudades a cerrar estas brechas y qué es lo que está poniendo en peligro esta trayectoria a través de los peligros o amenazas que son los que ustedes ven abajo. Esto nos permite también entender cómo podemos diversificar el riesgo, porque UIIF no únicamente trae una solución de seguro, sino que también eh, después va a agregar todas estas soluciones de seguros en un solo mecanismo para lograr economías de escala y además de eso menor costo de recursos económicos a través de esta diversificación. Y además de eso buscamos proteger infraestructura crítica la cual la definimos como la que es propiedad o es operada por el gobierno local, porque además de eso el gobierno local son los dueños de las pólizas, es del tipo de infraestructura que proporciona seguridad y estabilidad económica, es absolutamente necesaria para el funcionamiento de la ciudad y para la vida diaria, y es considerada como parte constitutiva de un plan de evaluación o de desarrollo de infraestructura o desarrollo de la ciudad en general. Así es como evaluamos nosotros qué tipo de infraestructura participa en el proyecto. Nuevamente regresamos a parte de la ambición y del entendimiento de riesgo de capacidades, competencias de los gobiernos locales, etcétera. Este slide también está en inglés, mil disculpas. Em, no, perdón, esto está en español. Em, Trabajamos de una manera integral, holística. Evaluamos las capacidades de respuesta y de recuperación de las ciudades participantes para también conectar de manera adecuada con los instrumentos de financiamiento y ayudar a las ciudades a desarrollar justamente estas capacidades. Pero también evaluamos los planes o mecanismos de reducción y de adaptación de riesgos, el cual también recibe sugerencias y después podría estar conectado con el otro componente del proyecto sobre financiamiento de adaptación. Y a partir de esto hacemos evaluaciones de costo-beneficio, creamos hojas de ruta y le entregamos al final del día a la ciudad una agenda de financiamiento completa dentro de la cual el seguro es un componente. El seguro no es el componente, es uno de una agenda más amplia de gestión y financiamiento de riesgo. Y esto viene con una serie de apoyos adicionales en donde la ciudad entiende justamente el alcance de los diferentes instrumentos, entiende o tiene una mejor comprensión del diseño del producto de seguros, incluyendo consideraciones financieras, entiende cuál es el flujo de pagos y cómo la ciudad tiene que estar preparada justamente para poder distribuir estos recursos en caso de un pago. Em, y finalmente, los mecanismos de gobernanza que tienen que estar en sitio para que esto funcione de manera adecuada. En pocas palabras, no es cuestión únicamente de entender o de acceder a los diferentes instrumentos de financiamiento de riesgo, sino también es cuestión de tener las capacidades para poder gestionar estos recursos el momento en que estos lleguen. Eh, Eso es mi presentación a este punto, Carlos. Si es que hay preguntas, estaré encantado de atenderlas. Te regreso la palabra. David, muchísimas gracias. Muy interesante este instrumento y ojalá más ciudades de nuestra región puedan utilizarlo. Para cerrar el panel, invito a Locke Barrymore, que es el coordinador de Urban Shift y líder temático en urbanismo e infraestructura del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es el mayor mecanismo multilateral de financiamiento ambiental no reembolsable en el mundo. Alok nos responde la pregunta desde otro lado, el de quién decide a quién entregar los recursos. Alok, buenos días y te saludo y quisiera preguntarte qué distingue a las ciudades que logran acceder a fondos multilaterales de las que aún no lo logran. Muchas gracias, Carlos.
Buen día, buenos días a todos. Hablaré en inglés. Permítame compartir mi presentación. Espero que puedan verla. Bien, genial. Sí, genial. Gracias por invitarme. Es un placer unirme a este seminario, muy oportuno, dado que las ciudades se enfrentan graves riesgos por inundaciones, pérdida de naturaleza y muchos otros aspectos que socavan su crecimiento y resiliencia. Y hoy también es el Día de la Tierra, así que creo que el seminario llega en muy buen momento, porque creo que para proteger nuestro planeta debemos proteger y asegurar que nuestras ciudades sean sostenibles. Así que, sí, trabajo en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Les contaré rápidamente sobre el GF. Muchos ya lo sabrán. Carlos, ya hiciste la introducción. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es el mecanismo de financiación para convenciones ambientales globales que abordan el cambio climático, degradación de tierras, protección de biodiversidad y reducción de químicos dañinos y contaminación por desechos. Así que trabajamos con casi todos los países del mundo. Es una asociación de 186 países miembros con más de 140 países que reciben los fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La forma en que operamos es a través de 18 agencias de implementación del GF que incluyen a todos los bancos multilaterales de desarrollo. Y, por supuesto, el BID es uno de nuestros socios principales en la región de América Latina y el Caribe, junto con agencias de la ONU, como el PNUD, ONU Medio Ambiente, ONUDI, FAO y, por supuesto, el Banco Mundial también en esta región. Entonces, ¿cómo funciona el GF? En términos de financiar a los países y específicamente en financiar a las ciudades, para responder a los objetivos de las convenciones multilaterales, tenemos una ventana de financiación dedicada que apoya proyectos de áreas focales dirigidos específicamente a abordar la pérdida de biodiversidad, cambio climático, degradación de tierras, aguas internacionales y químicos y desechos. Y tenemos un programa o ventana dedicada que llamamos programas integrados. En estos programas integrados nos enfocamos en sistemas clave donde los problemas ambientales están interrelacionados y donde la acción puede generar múltiples beneficios ambientales. Como pueden ver, en el próximo ciclo de financiación del GF9, que empezará el 1 de julio de este año hasta el 2030, tenemos 8 programas integrados y uno de ellos es sobre ciudades sostenibles, donde damos financiación no reembolsable a países y ciudades para soluciones integradas que nos ayuden a cumplir las múltiples metas ambientales globales relacionadas con las áreas focales. Así que el programa de ciudades sostenibles dentro del programa integrado es uno de nuestros vehículos clave para apoyar a las ciudades en la implementación de sus soluciones de sostenibilidad, ya sea en gestión de inundaciones, pérdida de naturaleza, reducción de gases de efecto invernadero o retos de contaminación de forma integrada. También contamos con un par de programas globales dedicados y quisiera destacar el programa de financiación combinada que tiene el GF Break Team igual a 0.5 diagonal en el que trabajamos estrechamente con el BID y otros bancos multilaterales de desarrollo, donde brindamos financiación concesional no reembolsable para combinarla con la financiación de desarrollo multilateral convencional, para reducir su costo de capital o reducir su riesgo, de modo que pueda contribuir a generar beneficios ambientales globales a gran escala. Bajo esto, también podemos apoyar proyectos enfocados en la sostenibilidad y la resiliencia urbana. También tenemos 2 fondos de adaptación dedicados. El primero es el Fondo para los Países Menos Adelantados, que, como su nombre indica, es solo para esos países. En la región de ALC,
Creo que solo hay tipo de acceder a este fondo, y este también puede apoyar proyectos de resiliencia urbana. Y luego tenemos el Fondo Especial para el Cambio Climático, dirigido principalmente a la vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo. Y hay varios pequeños estados insulares en desarrollo en la región de ALC, particularmente en el Caribe, que pueden acceder a este fondo y también pueden enfocarse en la resiliencia urbana. Así que estos son programas más amplios, donde lo urbano es una de las áreas de intervención, mientras que el programa de ciudades sostenibles, que dirijo en el GF, se enfoca primordialmente o solo en las ciudades. Así que les daré una visión rápida del programa de ciudades sostenibles. Y luego hablaré sobre cómo acceder a él y cómo. Y también responderé a tu pregunta, Carlos, sobre cómo las ciudades pueden acceder y qué las prepara para acceder a este fondo. El programa de ciudades sostenibles es, como dije antes, un programa integrado donde apoyamos a ciudades y países comprometidos con transformar las ciudades de forma que apoye no solo su crecimiento y bienestar, sino que también brinde beneficios ambientales globales y locales. Así que es un programa integrado donde las ciudades o los proyectos buscan lograr múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales. Así que lo que diferencia a este programa de muchos otros que se enfocan en temas específicos de resiliencia o medio ambiente es que en este adoptamos un enfoque basado en sistemas donde el foco está en las funciones urbanas principales. Las ciudades ya funcionan. Tienen sistemas de planeación, sistemas de gobernanza, sistemas de financiación, sus políticas y regulaciones. Ya saben, cuentan con una arquitectura existente. Y el objetivo de este programa es analizar, ya saben, cómo operan estas funciones e integrar elementos de resiliencia y sostenibilidad ambiental en estos procesos. Y para lograrlo, nosotros requerimos enfoques integrados en todos los proyectos, donde veríamos cómo el proyecto demuestra una integración institucional, trabajando. No solo, ya saben, a nivel nacional o solo a nivel de ciudad, sino vinculando a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales en un buen mecanismo de gobernanza multinivel. Creo que algunos de los ponentes anteriores ya hablaron sobre eso. También consideramos la integración espacial, así que no solo miramos un área específica, sino porque las ciudades están interconectadas a escala metropolitana y también con sus zonas suburbanas y con la naturaleza circundante y las áreas rurales. Así que también analizamos la integración espacial. Y finalmente, lo más importante, que es fundamental para ser elegible para este programa, es mostrar una integración temática. Idealmente, nos gusta ver proyectos que sean transversales a diferentes sectores y que aporten múltiples beneficios ambientales. Así que debe ser transversal, conectando transporte, energía, residuos y otros sectores de manera coherente con intervenciones relacionadas con la planeación urbana. Entonces, ¿qué tipo de prioridades han surgido desde que lanzamos el programa hace unos 10 años? Bueno, el proyecto o el programa apoya múltiples áreas y particularmente estas 5 áreas que están en mi diapositiva. Apoyar a las ciudades en políticas, regulaciones y gobernanza que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia. La mayoría de nuestros proyectos apoya la planeación integrada del uso del suelo, porque esto es fundamental y define qué tipo de intervenciones tendrán las ciudades. Así que apoyamos la planeación integrada del uso del suelo para asegurar que la sostenibilidad y la resiliencia estén muy bien integradas desde el principio, o cuando las ciudades están rediseñando o regenerando algunos de sus barrios. Las soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad son fundamentales, son el núcleo de nuestro programa. Y esto también es muy importante para abordar el reto de las inundaciones, que vi que la encuesta decía muy claramente que este es uno de los problemas clave que enfrentan las ciudades. Y, por supuesto, la infraestructura resiliente y baja en carbono y las soluciones de circularidad para la gestión eficiente de recursos y residuos es otra área de intervención. Trabajamos bajo 3 pilares. Uno es apoyar a las ciudades con asistencia técnica en políticas, regulaciones, capacitación, herramientas,
evaluaciones y estudios de viabilidad. Y luego las ciudades usan nuestros recursos para invertir en soluciones específicas para demostrar cómo funcionan estas soluciones y cómo pueden brindar múltiples beneficios ambientales. Y finalmente, conectamos estos dos con el conocimiento y el aprendizaje. Tenemos una plataforma global que reúne a varias ciudades bajo una sola plataforma para facilitar el aprendizaje entre ciudades y desarrollar herramientas de conocimiento útiles. Así que este es el modelo de implementación que acabo de mencionar. Tenemos inversiones a nivel de país, lo que llamamos proyectos hijos de país, que están conectados con una plataforma global que está en el ciclo actual. Se llama Plataforma Global para Ciudades Sostenibles, la cual es liderada por el Banco Mundial. Y la plataforma global conecta a todas las ciudades en un solo programa y también se vincula con redes globales y ciudades. Y estamos encantados de estar conectados con la red de ciudades del BID y nuestra plataforma está muy bien conectada con la red de ciudades del BID también. Aquí es donde nuestro programa está operativo. Estamos en el periodo de financiación del GF8. Este mapa muestra las tres fases. Como pueden ver, hay varios proyectos en la región de América Latina y el Caribe. Hasta ahora, en esta región, hemos apoyado a 10 países y 28 ciudades con una financiación de subvenciones de casi 140 millones de dólares. Pero lo más importante es que ha movilizado una cofinanciación de casi 1.500 millones de dólares. Sí, 1.500 millones de dólares. Entonces, y lanzaremos el GF9 muy pronto, así que hablaré de ello y espero con ansias añadir más ciudades en esta región. Solo un par de ejemplos, ya que tenemos participantes de Brasil y Perú, y estoy seguro de que hay participantes de muchos países. Así que tenemos un excelente proyecto en Brasil, que se unió al programa en el periodo del GF6, centrado en la planificación urbana integrada, invirtiendo en algunos proyectos piloto, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza, gestión de cuencas hidrográficas, energía solar y muchos otros sectores. Y muy importante, en esta fase, apoyamos la creación en línea de una plataforma o una plataforma digital, herramientas de toma de decisiones que apoyan a los gobiernos locales a tomar mejores decisiones, lo que puede hacerlos más resilientes. El programa se expandió en el GF7 con, de nuevo, más enfoque en la planificación integrada, proyectos piloto y también en financiamiento innovador. Y hay un componente muy claro que permite a los gobiernos municipales fortalecer su capacidad para desarrollar proyectos y así obtener financiamiento de otras fuentes. También apoyamos soluciones de financiamiento innovadoras como el pago por servicios ecosistémicos en ciudades como Recife y Belém, lo que ayudará a implementar soluciones basadas en la naturaleza y a conservar la biodiversidad. Tenemos un proyecto en Costa Rica. Como pueden ver, se enfoca en áreas urbanas protegidas, haciendo la ciudad verde mediante la gestión de residuos y también a través de soluciones de economía circular. Y tenemos un proyecto en el GF6 en Perú, en Lima, y luego estaba en el GF6 y lo estamos expandiendo en el GF8. El DID es nuestro socio de implementación. Y este proyecto, creo, es bastante relevante aquí en este seminario web de hoy, donde estamos hablando de la gestión del riesgo de inundaciones. Y creo que una de las cosas muy buenas que hizo este proyecto fue, ya saben, una mejor comprensión de las diferentes áreas de las ciudades y qué tan vulnerables son. Y el enfoque en la biodiversidad urbana, crear planes de acción para el cambio climático. Ya saben, revisando o actualizando algunos de los planes maestros para una mejor gestión del agua y de otros recursos naturales. También ha llevado a, ya saben, apoyar la cartera de proyectos de inversión pública, que es uno de los éxitos clave que consideramos fundamentales para cualquier proyecto. Y finalmente, también en herramientas que están ayudando a los municipios y ciudades locales a tomar mejores decisiones sobre la gestión del agua. Y por supuesto, también puede extenderse a la gestión de inundaciones y a otras gestiones de riesgo. Entonces, ¿cómo acceder al financiamiento del GF? Espero que esto no es fácil de explicar en una sola diapositiva, pero he intentado explicarlo. Pero si les interesa,
No duden en contactar al BID o a nosotros también si necesitan más detalles. Así que la forma en que funciona es, permítanme darles un ejemplo de la fase del GF9, que comenzará este año a partir del 1 de julio de 2026, y es por 4 años. Entonces, al principio, asignaremos los recursos del GF a cada país. Y luego, una vez que los países sepan cuál es su asignación, esperamos que los países, en consulta con las ciudades, prioricen el recurso del GF para invertir en el programa de ciudades sostenibles, entre otros programas que mencioné antes. Así que, una vez tomada esa decisión en el país, lanzamos una convocatoria de expresión de interés que probablemente será a principios del próximo año. Y esperamos que los países tengan sus planes listos, ya sea que quieran presentar una expresión de interés para ciudades, para alimentos o para vida silvestre u otros recursos. Así lanzaremos la convocatoria de interés para presentar conceptos, los cuales serán entregados por la agencia del GF. En caso de que Ecuador quiera invertir en un proyecto de ciudad, deben consultar con el punto focal operativo del GF. Identificar una agencia del GF, ya sea el BID, el Banco Mundial o una de las agencias de la ONU, y luego ese concepto se presentará al GF para su revisión. Y lo que hacemos es seleccionar una cartera de proyectos y la consolidamos en un solo programa. Y luego ese programa se presenta al Consejo para su aprobación y después se lleva a cabo el desarrollo de la propuesta completa y luego la implementación. Entonces, en cuanto al tamaño de los proyectos, varía dependiendo de cuántos recursos tenga cada país. Normalmente veo un rango de entre 5 millones hasta 30 millones en proyectos grandes en Brasil o en China o en India, en Asia. Así que lo que analizamos, y esto es muy importante, como dije, para la elegibilidad, los proyectos deben demostrar claramente que se trata de un enfoque integrado, porque creemos firmemente que si se quiere ser resiliente, no puede ser solo abordando una solución específica de gestión de inundaciones. La resiliencia viene de intervenciones en múltiples sectores. Buscamos enfoques integrales, intergubernamentales, gubernamentales, de toda la sociedad. En el proyecto, esperamos que los proyectos brinden múltiples beneficios ambientales, no solo gestión de inundaciones, sino también biodiversidad y mitigación del cambio climático, si es posible. Esperamos cofinanciamiento de todos nuestros proyectos y alentamos a países y ciudades a trabajar de cerca con los bancos multilaterales de desarrollo, con bancos nacionales de desarrollo para asegurar que la subvención catalítica del GF se combine con un financiamiento mayor para un impacto a gran escala. Gobernanza multinivel y liderazgo en sostenibilidad. Esto es fundamental y es algo central y un criterio clave cuando seleccionamos o rechazamos propuestas. Aunque, si no tienen la capacidad, está bien, pero deben demostrar que están comprometidos con la sostenibilidad y se debe mostrar alguna evidencia, tanto por parte del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional para ser elegibles. Escalabilidad, sostenibilidad, innovación. Movilizar capital privado será clave para el GF9. Género e inclusión son fundamentales. Última diapositiva. Entonces, lo que hemos aprendido de nuestras inversiones en los últimos 10 años bajo el programa. Así que lo he clasificado en dos cosas, una sobre el diseño y otra sobre, ya saben, la implementación exitosa, porque la implementación también es importante. No es solo el acceso. Cómo se usan los recursos para beneficiar a la gente y al medio ambiente es igual de importante. Entonces, para un diseño de proyecto efectivo, asegúrense de que sus proyectos estén vinculados con metas de ciudad más amplias y a largo plazo, y que también conecten con las metas y objetivos nacionales. Y muy importante, conéctelo con las metas globales como para el GF. Es importante que todos los proyectos respondan a las convenciones climáticas, las de biodiversidad, degradación de tierras y las de químicos y desechos. Así que ese vínculo es fundamental. Por favor, piensen en sistemas y demuestren integración, porque esto es fundamental, como acabo de decir. No puede ser solo un proyecto de un sector
y no puede ser simplemente añadir múltiples cosas en un solo proyecto. Debe haber una coherencia y un enfoque puramente integrado. Y el financiamiento es fundamental que se muestre y demuestre en las propuestas. Para una mejor implementación, hicimos una revisión el año pasado de nuestras lecciones y están llegando muchos mensajes, muchas lecciones, pero estas cuatro son fundamentales de nuevo. Una coordinación sólida entre los diferentes interesados y socios es esencial. Es importante codiseñar soluciones a nivel local y tener una gestión adaptativa para abordar los riesgos. Como ya saben, en el GF7 y el GF6, la mayoría de nuestros proyectos enfrentaron la crisis del COVID, pero gracias a la flexibilidad y a la buena gestión adaptativa, sortearon eso muy bien. La priorización estratégica y el vínculo con las inversiones es muy importante. No queremos que los proyectos desarrollen algo durante el periodo del proyecto y que luego se termine. Queremos una continuidad y sostenibilidad de las intervenciones. Y por eso es importante que vinculen los proyectos con inversiones a largo plazo. Y finalmente, es muy importante invertir en herramientas de decisión, datos, sistemas de conocimiento y procesos, porque estos son muy importantes para asegurar que si las ciudades enfrentan cambios políticos, estas herramientas y sistemas permanezcan para una toma de decisiones efectiva. Así que, quien quiera que venga, las personas clave que estarán allí. Y si tienen acceso a estas herramientas, realmente se asegura que las funciones urbanas básicas aborden sistemáticamente los aspectos de resiliencia. Puede tratarse de gestión de inundaciones, riesgos, inclusión, sostenibilidad, integrar la naturaleza en la planeación y cosas así. Así que hay varias herramientas que hemos apoyado en diversos proyectos y lo que hemos aprendido de todos nuestros socios es que estas herramientas continúan incluso más allá del proyecto y hace que nuestro impacto sea a largo plazo y sostenible. Así que con esto, muchas gracias y te devuelvo la palabra, Carlos. Gracias, Alok, por explicar este programa. Y realmente esperamos que más ciudades de la región logren convertirse en beneficiarias de esto. El programa de ciudades sostenibles. Bueno, muchas gracias porque los panelistas han estado muy, muy aplicados respondiendo las preguntas y por favor continúen haciéndolas, que ahí se han dado cuenta que han estado trabajando en las respuestas. Les quiero preguntar a ustedes tres y en aras de, estamos un poco cortos en nuestra agenda. Cada uno de ustedes trabaja con ciudades en distintos momentos de este camino de financiación. Si les dijera en tres palabras que identifiquen una sola condición, la que ustedes consideran más determinante, que separa a las ciudades que logran acceder a financiamiento innovador de las que todavía no están en esas condiciones, ¿cuál sería? En tres palabras. Y una segunda parte es esas que no acceden aún, o que no están en condiciones de acceder, ¿qué le dirían ustedes a esa ciudad que reconocen en ese segundo grupo? También una respuesta muy corta. Empiezo contigo, Aris. Gracias, Carlos. Yo creo que voy a repetirme en lo que mencioné antes. Creo que no es casualidad que el seminario de esta serie empiece por lo de condiciones habilitantes. Yo creo que estamos en una etapa muy incipiente con el grueso de los gobiernos locales en temas de financiamiento y resiliencia. Lo planteaban también los colegas que participaron en el panel. Yo creo que el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel de, en tres palabras, fortalecimiento, capacidades institucionales, un tema clave en temas de planificación. El segundo, un doliente para el tema también. Yo creo que hubo una experiencia con ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller de generar una oficina de resiliencia. Todavía yo creo que no está claro a quién puede impulsar estos procesos de resiliencia y lo dejaría ahí en las ciudades en el segundo grupo que me decías, ¿no? En el resto, yo creo que en el segundo grupo, yo creo que el desarrollo de estas estrategias de gestión financiera subnacionales que estamos proponiendo un buen paso para poder tener un menú de cómo acceder al financiamiento, a todas las opciones de financiamiento que están en el mercado.
Muchas gracias. David, Seguro, Carlos, muchas gracias. Eh, antes de responder brevemente, simplemente decir, yo antes de tener el puesto que tengo en este momento era el CRO de la ciudad de Quito, mi ciudad natal, bajo Ciencias Resilientes. Y efectivamente una de las figuras que se busca es lo que se dice en inglés un champion, alguien que pueda efectivamente impulsar dentro de los gobiernos locales este tipo de iniciativas. Pero regresando a tu pregunta, yo pienso que se necesitan tres cosas. Primero, ah, la suficiente voluntad política para poder crear el ambiente, el enabling environment, el ambiente en el que este tipo de proyectos pueden operar. Uno. Dos, estar dispuestos a obtener lo más posible y hacer disponible lo más y mejor posible datos de información. Es acá donde vemos nosotros una brecha bastante importante. Y tres, conectado a mi presentación, realmente tener realmente tener ambición o demostrar ambición por encaminar la ciudad sobre una senda de desarrollo de justicia espacial y de justicia social y justicia climática y de proteger ese desarrollo para poder tener efectivamente una visión lo más holística posible. Hasta ahí mi respuesta. gracias, David. Alok, Sí, creo que Ari ya dijo lo que yo quería decir. Seguro es porque trabajamos muy de cerca con ellos, pero solo quería añadir, o tal vez responder al segundo punto en cuanto a los instrumentos disponibles. Creo que, ya saben, las ciudades ya tienen muchos instrumentos, tienen su propio financiamiento, tienen su propio mecanismo. Así que lo importante es ser más conscientes de, ya saben, lo que se puede hacer con lo que tienen. Y en ese contexto, si las ciudades pueden participar en plataformas y redes globales como ICLEI o C40, o ya saben, la red de ciudades del BID, puede ayudarlas a aprender sobre, ya saben, cuáles son las diferentes formas en que pueden usar sus recursos existentes para hacer más resilientes. Creo que eso es bastante importante. El financiamiento adicional existe, pero siempre será muy pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, el GF puede financiar varios millones, pero no es suficiente para una ciudad. Las ciudades tienen fondos propios y reciben dinero de gobiernos nacionales. Entender cómo ese financiamiento genera resiliencia es clave. Y en ese contexto, creo que la red de ciudades del BID o la plataforma global para ciudades sostenibles o la red de ICLEI, creo que estas redes, si las ciudades pueden unirse y aprender sobre ellas, serán muy importantes. Y, por supuesto, el programa de ciudades sostenibles del GF está ahí para ustedes. Así que es otra oportunidad clara para que las ciudades, como uno de los instrumentos para que ustedes avancen en sus agendas de sostenibilidad o de resiliencia urbana. Y no solo con el programa de ciudades, está el de financiamiento combinado y proyectos de áreas focales para enfoques sectoriales. Adelante, Carlos. thank you, Alok. Y muchas gracias a ustedes por traernos insumos tan importantes que creo que nos van a dejar reflexionando durante un buen tiempo. Vamos ahora a hablar de las ciudades y de los ejemplos que trajimos y vamos a empezar con Porto Alegre en Brasil. Una ciudad que, tras los eventos que muchos de ustedes conocen en Río Grande do Sul, aceleró la construcción de una estrategia ambiciosa de financiamiento para la resiliencia. El eje central de esta intervención de Romana será cómo esos eventos redefinieron la comprensión del riesgo urbano en Porto Alegre y cómo eso orientó su planificación frente a futuros eventos de alta intensidad. Romana, ahí te pido el favor, que estamos un poco atrasados en la agenda, pues que uses tu tiempo en esta presentación. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme. Es un honor compartir la experiencia de Porto Alegre en la inundación de 2024 y cómo logramos reinventarnos después de este momento. Entonces,
voy a presentar lo que hicimos, cómo lo hicimos y cuáles fueron las fuentes de financiación para cada una de estas estrategias que se implementaron. Voy a compartir aquí mi presentación. Bueno, gente, para quienes no conocen Porto Alegre, queda en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, y el estado fue severamente afectado por esta gran tragedia climática. Casi el 70% del territorio quedó bajo el agua. Pasó igual en Porto Alegre, el 30% del territorio se inundó. Más de 160.210 personas damnificadas. Más de 93.952 hogares y 20.781 viviendas sociales afectados. Y aquí vemos los asentamientos informales que quedaron bajo el agua por más de un mes. Además, tuvimos un total de 309 equipamientos públicos afectados en toda esta región, así como también más de 1.081 kilómetros de vías de transporte público que resultaron afectadas. Y este es nuestro sistema de protección que tiene Porto Alegre y no logró resistir a esa cantidad de agua, superó el nivel. También hubo fallas en todo, en gran parte del sistema. Tanto en el sistema de protección como en el sistema de bombeo de agua. Entonces, tuvimos unas pérdidas enormes, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. Y ahí tuvimos que reinventarnos y actuar en medio de ese caos. La alcaldía estaba inundada, varias secretarías estaban inundadas. Entonces, en la Secretaría de Ambiente, donde estoy hoy, fue el centro donde el alcalde tomaba decisiones y se hacían las reuniones de emergencia. Estas inundaciones evidenciaron que los impactos del cambio climático exigen replantear la planeación urbana y política ambiental. Y este evento también reforzó las iniciativas que Porto Alegre ya venía desarrollando en los últimos años, porque solo fue posible para nosotros, después de un año, reconstruir la ciudad, porque ya teníamos una estrategia climática, ya sabíamos cómo guiarnos y cómo basarnos, entonces, para lograr salir de ese momento. Entonces, ya habíamos hecho el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, así que desde ahí ya sabíamos qué acciones tomar para mitigar, ¿no?, esas emisiones y teníamos nuestro plan de acción climática, que fue el que sentó las bases para todas las acciones posteriores a la inundación. En este plan de acción climática realizamos un análisis de riesgo y vulnerabilidad climática para todo el territorio, considerando 6 amenazas. Las inundaciones eran una de ellas, así que sabíamos exactamente qué acciones tomar frente a esa amenaza de inundación. Entonces, nuestro plan de acción climática se divide en 3 grandes ejes, que son POA bajo carbono, POA resiliente y POA verde y azul. Cada uno tiene acciones específicas, tanto para reducir emisiones como para preparar a Porto Alegre para estas catástrofes y también para ampliar y restaurar las áreas verdes y nuestras fuentes de agua. Específicamente sobre financiamiento, les cuento cómo logramos cada acción. Para el plan de acción climática, conseguimos recursos no reembolsables del City Climate Gap Fund gestionados a través del Banco Mundial. Así que para poder financiar otras áreas de la ciudad, necesitábamos contar con un plan de acción climática. Nuestros financiamientos tenían que ser verdes. Por eso logramos obtener estos recursos no reembolsables a través del Banco Mundial. Bueno, entonces llegó la inundación y tuvimos que crear una oficina de reconstrucción y adaptación climática. Y fue creada y desarrollada aquí, en esta Secretaría de Medio Ambiente, Urbanismo y Sostenibilidad. Así que esta oficina de reconstrucción se basó en estos 5 ejes. Infraestructura, para realizar un análisis de todas las edificaciones que fueron destruidas por la inundación y cómo tendríamos que reconstruirlas. Hicimos un análisis de cuántas escuelas quedaron bajo el agua, centros de salud y qué horas eran necesarias para cada uno. El eje de adaptación climática, del cual soy la coordinadora, comienza entonces con ¿qué es lo que tenemos que empezar a contratar y hacer?
para adaptar la ciudad, toda la parte de monitoreo que no teníamos, la mejora del sistema de protección. Todo queda dentro de este eje. El eje habitacional para reconstruir las viviendas populares, ejes de transformación urbana y financiero y económico para analizar todo este escenario. Entonces aquí está, este es el BIDSG de adaptación climática que les comenté que coordino. Así que para que entiendan, este era nuestro panel de control de este eje. Y aquí se ve, no sé si logran ver mi mouse, pero aquí muestra que tenemos 30 acciones del Plan de Acción Climática y ya hicimos 19 contrataciones solo este año. Posinundación. Y de esas 19, 16 son iniciativas que ya estaban allí planeadas en nuestro Plan de Acción Climática. Cada una de las iniciativas hace la relación con qué amenaza no está combatiendo y con qué sector de emisiones. Entonces, en este panel de aquí se pueden ver las implementaciones que hicimos. En un año todas estaban concluidas o en ejecución por ser contratos continuos. La mayoría de estas iniciativas son de monitoreo y también de arborización, protección y resiliencia climática. Y voy a pasar aquí rápidamente por las principales que hicimos posinundación, ¿no? Porque tenemos una serie de otras acciones que se hicieron antes, solo para que entiendan la cuestión de cómo conseguimos recursos para todas estas acciones. En cuanto a la fuente de recursos, tuvimos que ser muy creativos en esta posinundación. Así, hicimos una mezcla de fondos de diversas fuentes de financiamiento. Entonces, tenemos 2 fondos municipales gestionados por esta Secretaría de Medio Ambiente, el Fondo de Gestión del Territorio y el Prodefensa del Medio Ambiente. Contamos con instrumentos municipales de gestión del suelo, como el término de adquisición de suelo creado por contrapartida. ¿Qué sucede? ¿Conocen el término suelo creado? Es el derecho oneroso a construir. Al vender ese potencial adicional, en vez de ir a un fondo, lo volvimos obra directamente. Así, la constructora que adquiría este suelo creado debía realizar obras tras las inundaciones. También usamos otro instrumento de planeación, la conversión de áreas públicas. En el caso de loteos, las áreas privadas que debían ser cedidas al poder público se transformaban en obras. Para el financiamiento interno, usamos bancos nacionales como el BRD y el BNDES. Con el BNDES estrenamos el Fondo Clima, un fondo federal de adaptación climática. Y en financiamiento externo, obteniendo recursos no reembolsables del GAP Fund y créditos del Banco Mundial, AFD y KfW. Entonces, aquí, en este caso del Banco Mundial y de la AFD, conseguimos aquí este valor de, en fin, más de 130 millones, 120 millones de euros para la recalificación urbana del centro histórico de la ciudad y del cuarto distrito, que es un barrio cercano. Ya que se requería un financiamiento verde, así fue como obtuvimos los recursos para el Plan de Acción Climática. En desarrollo hay varios proyectos de resiliencia climática para Porto Alegre. El otro fondo internacional del banco alemán KfW, por 125 millones de euros, es para la adaptación urbana de barrios que requieren mejoras en la macro. Y microdrenaje, pues se inundaban con las lluvias muy fuertes. Entonces, estos también están en implementación. Bueno, y ahora estos de aquí son los que empiezo a mostrarles las acciones, de hecho, que tuvieron que definirse y ocurrir tras la inundación. Este de aquí, el monitoreo de la calidad del aire, porque forma parte de este conjunto de acciones. Primero, porque tuvimos quemas en el norte del país y todo el humo vino para acá y no teníamos monitoreo de la calidad del aire, pero lo pongo aquí porque mide parámetros meteorológicos y aquí en Porto Alegre no teníamos ninguna forma de verificar el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo lo hace el Estado, pero es regionalizado. Entonces, el alcalde no podía anunciar si iba a llover de un día para otro por falta de monitoreo.
Con estos sensores podemos medir tanto contaminantes como parámetros meteorológicos en tiempo real. Ahora tenemos una plataforma pública en línea para publicar todas estas acciones de manera abierta. Además, realizamos una inversión de 350.000 reales del Fondo Ambiental para la actualización de nuestro plan de contingencia. Nuestro plan de contingencia estaba desactualizado. Contratamos a ICLEI para actualizarlo y crear un plan ante desastres. Se trabajó con la defensa civil y toda la comunidad para evitar lo que nos pasó en la inundación cuando nadie sabía qué hacer. Entonces, además capacitamos a la defensa civil y contratamos un nuevo servicio de operación del Centro de Mando de la Defensa Civil. Contratamos un servicio de pronóstico para Porto Alegre. Es un equipo que está en ese centro de monitoreo haciendo todo ese pronóstico del tiempo específicamente para. El alcalde usa datos de todas las zonas de la ciudad. Modernizamos la defensa civil para realizar esta operación y aquí en pantalla siempre verán los resultados. ¿Cuáles son los fondos y las inversiones de estas acciones? Tenemos un mapa. La población no sabía nada ni había información de monitoreo del tiempo. Así que instalamos un sistema de medición y alerta para riesgos climáticos. Pusimos estos tótems en las áreas más vulnerables de la ciudad. Funcionan de varias formas. Actúan como una alerta para esa comunidad si está ocurriendo un deslizamiento o inundación. Incluye sensores sísmicos, pluviométricos y fluviométricos. La defensa civil puede comunicarse por altavoz y también cuenta con cámaras para poder analizar la situación de estas regiones de riesgo. Y también realiza toda esta medición meteorológica y envía toda esta información de datos a la defensa civil. Así que hoy la defensa civil, que antes no tenía datos, ahora está llena de información de todos los sensores y fuentes que pusimos en la ciudad. Así que tenemos un mapa aquí que muestra los datos meteorológicos tanto de estos sensores como del propio servicio de pronóstico del tiempo de este equipo contratado para cada región de la ciudad en tiempo real en un sitio de la alcaldía. También revitalizamos con más recursos el puesto de mando móvil de la defensa civil que se había inundado en la creciente. Contratamos a un especialista para evaluar todo nuestro sistema de protección contra inundaciones considerando el cambio climático y la posible alteración de este nivel de protección y también contratamos este mismo estudio para evaluar el sistema de un sistema de protección para las áreas desprotegidas, porque más del 50% del territorio de Porto Alegre no tiene sistema de protección. Así que necesitamos analizar cuál puede ser la forma de protección de la zona sur de la ciudad. Hicimos esta contratación. Esta fue el mes pasado cuando hicimos la licitación del monitoreo de descargas atmosféricas. Contratamos entonces el servicio, ¿no? Que tiene un sensor que verifica las descargas atmosféricas para calificar los datos y el sistema de pronóstico del tiempo de la ciudad. Y este es un gran proyecto para el que vamos a conseguir recursos del Fondo Clima. Solicitamos más de 200 millones para este proyecto. Este es el arroyo Diluvio. Es un arroyo extremadamente contaminado. Desemboca en el lago Guaíba, que es nuestra fuente de agua potable, ¿no? Así que es un área totalmente contaminada y sin acceso de la población a este recurso hídrico. Contratamos un estudio para realizar una operación urbana consorciada, ¿no? Para gestionar ese territorio con recursos de más de 5 millones. Y ahora estamos trabajando en un proyecto básico para realizar entonces el diseño y las obras. Y vamos a conseguir este financiamiento de 200 millones para viabilizar la descontaminación de este cuerpo de agua y también la creación de un parque lineal para atraer a la población a sus orillas. Este programa es un programa enorme, súper complejo, que aborda varios frentes de movilidad, saneamiento, macrodrenaje. Es muy grande y complejo y está en una zona de riesgo de la ciudad. También el arroyo Diluvio, un tramo del mismo, funciona como sistema de protección en la ciudad, así que debemos calificarlo.
Todo este perímetro tendrá cambios en los parámetros urbanísticos de la ciudad para financiar estas intervenciones, además de esta parte que financiaremos. No basta con que la alcaldía actúe solo en espacios públicos, entendemos que todo el mundo tiene que poner de su parte. Entonces, la forma que tenemos de adaptar también las ciudades a través de las áreas privadas. ¿Y cómo es que hacemos eso? Creamos un programa de premiación y certificación sostenible. Es un sistema donde hay más de 43 premisas de sostenibilidad que las edificaciones deben cumplir. Entonces, de acuerdo con el sello que obtenga, le da un descuento en el predial, que es el valor del impuesto a la propiedad aquí del municipio. Entonces, esto hace que estimulemos las construcciones para que sean sostenibles y estén más adaptadas también al cambio climático. ¿Y nosotras? Robana, un minuto más, por favor. Sí, ya estoy terminando. Un minuto más. Bien. Entonces, solo para hablar de desafíos y soluciones, hoy no logramos financiar con fondos internacionales porque tenemos un obstáculo en nuestra Constitución. Solo obtuvimos los del Banco Mundial y el KfW al decretar calamidad. Toca considerar este punto. Nuestra capacidad de pago tiene nota A, la máxima, aunque hay un obstáculo en educación. Esta es la última diapositiva. Aquí vemos que existen barreras fiscales y fuimos creativos, pero el tema federal debe sanarse. Los municipios son los que más sufren y requieren capacitación y estructura para acceder a financiamiento. Entendemos que Porto Alegre, al ser capital, logra hacer mucha acción, pero no es la realidad de municipios pequeños y es ahí donde debemos poner atención. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que fui muy rápido. Espero que se haya comprendido aquí. Obrigada, Rubana. Obrigado. Bueno, vamos muy rápidamente a pasar a Maynas en Iquitos, Perú. Maynas es una de las primeras ciudades amazónicas en aplicar el IGOP local, el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres del BID, un instrumento que evalúa las condiciones normativas, institucionales y presupuestarias de los gobiernos subnacionales para gestionar el riesgo. El caso que nos mostrará es cómo ese diagnóstico se articuló con un proceso de planificación territorial ambicioso y qué lecciones deja para otras ciudades de la región. Por favor, Mayra, ahí te pido, estamos bastante retrasados en la agenda, De si puedes acuerdo, ser siguiente en la presentación. Gracias. de acuerdo, gracias Carlos. Buenos días con todos y con todas. Voy a pasar a proyectar la presentación. Un momento. Perfecto. Bien, buenos días. Hemos denominado esta presentación la articulación del IGOP local, que estamos muy contentos de haber podido consolidar esta herramienta con la planificación territorial, que es un proceso que ha sido priorizado por la Municipalidad Provincial de Maynas, justamente para poder abordar el reto de enrumbarnos hacia una ciudad amazónica resiliente. Primero mencionar que Perú es un país mayoritariamente amazónico, el 60% de su territorio es amazónico, pero además la ciudad de Iquitos, que es la capital de la provincia de Maynas, se encuentra en lo que denominamos llanura amazónica, que es un territorio además que se caracteriza por tener fluctuaciones de agua de 14 a 16 metros cada 6 meses. Entonces el agua sube y baja, lo cual establece un reto para todo el tema de cómo interpretar o el concepto de la gestión de riesgos frente al desafío de la realidad hidrográfica amazónica. Como mencionábamos, Iquitos es la capital de Loreto, es una ciudad de 500.000 de habitantes que además concentra el 83% de la población y es una ciudad isla que está desconectada de la red vial terrestre y la red eléctrica nacional. Ser una ciudad isla significa que está rodeada por los ríos y que justamente los bordes de la ciudad que colindan con los ríos se ven como la imagen que está en la presentación. Tenemos una serie de ocupaciones sobre zonas que se inundan durante 6 meses y que durante los otros 6 meses no hay agua. Asimismo, Iquitos como ciudad
al ser una ciudad desconectada de la red vial terrestre, tiene que abastecerse a través del transporte fluvial para toda la carga que ingresa y sale. El año 2024 sufrimos de una sequía muy intensa, como pueden verlo en la imagen, lo cual representó un desabastecimiento energético, inseguridad alimentaria y también riesgo para el acceso a educación y salud, ya que Iquitos a su vez abastece al resto de la provincia. Entonces, estos son los principales retos para la resiliencia urbana para una ciudad amazónica como Iquitos. Frente a ello, a finales del 2024, frente a estos desafíos de la Amazonía, apostamos por planificar participativamente desde un enfoque de gobernanza multinivel y aquí nos alineamos también a la estrategia Amazonía Forever del BID para poder articular con otras experiencias de ciudades amazónicas que puedan tener las mismas problemáticas. Entonces decidimos a través de la estrategia Plan Mainas poner en el centro la gobernanza como un medio para consensuar y articular acciones a través de la planificación territorial para construir de manera conjunta un hábitat respetuoso. ¿Quiénes dialogan? Tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, regional y municipal, la sociedad civil, ya que Iquitos es una ciudad que el 80% ha crecido de forma informal, y también la empresa privada. Frente a ello, nos planteamos como prioridad los planes territoriales como un vehículo para poder llegar hacia un desarrollo resiliente, como hojas de ruta claras con diagnósticos, indicadores que nos den una línea base de dónde estamos ahorita y también un modelo de desarrollo urbano y rural que nos permita ver hacia dónde tenemos que ir. Entonces, hemos venido trabajando en tres instrumentos que nos permitan entender cuáles son los problemas, poder tener indicadores de medición y con eso poder establecer una línea base de qué proyectos son los prioritarios para poder conseguir este desarrollo resiliente. Esto nos evidenció la elaboración de estos planes que el gran problema de Iquitos es que el 28% de sus viviendas están en zonas inundables. Justo al inicio del evento se mencionaba que el tema central de problemática de las ciudades era la inundación. Para una ciudad amazónica la inundación es una situación permanente, sabes que va a venir cada 6 meses. Entonces, el desafío que tenemos es que es el 28% de las viviendas que están en esa situación y el 4% está en fajas marginales, que son zonas de riesgo no mitigable. Para nosotros esto ha sido fundamental para entender que tenemos el 24% restante de viviendas que están en zonas inundables, que al no estar en riesgo no mitigable, definir si es un riesgo que podemos mitigar para fines de ordenamiento de la ciudad o son riesgos que no, que pueda implicar proyectos de reasentamiento, pero un reasentamiento integral. Asimismo, en nuestro diagnóstico pudimos identificar que estas zonas inundables, este 28% de vivienda, tienen dentro de la matriz urbana una serie de equipamientos como educación, salud, así como también tendido eléctrico. Entonces, por más que tenemos normas muy punitivas que señalan que no debemos ocupar zonas de alto riesgo inundables, tenemos actuaciones del Estado, desde el gobierno nacional, regional o también local, que intervienen de manera directa con proyectos ya permanentes. Por ello, para nosotros fue importante que, así como tener una línea base de indicadores con data que nos pueda decir cuál es el problema, establecer un proceso participativo que nos permita contar con información cualitativa para entender por qué sucede esta situación, por qué la población se siente allí, así como también eso nos permite identificar los vacíos normativos que suceden en los tres niveles de gobierno. Establecimos un conjunto de espacios oficiales como salas abiertas ciudadanas de formato libre, de formato de 200 personas para toda la ciudadanía, asentamientos humanos, comités consultivos donde ya concentramos el diálogo con empresas privadas y expertos locales, y también la mesa técnica nuclear local que juntaba a los actores de la gestión pública para debatir temas de política pública y cómo estábamos aplicando las normativas del nivel nacional para una realidad amazónica. No obstante, uno de los principales temas que ha salido en el proceso participativo es que más allá, para ellos la preocupación no es la inundación, para ellos la preocupación es el riesgo sanitario, ya que al estar en estos espacios que se inundan y que los servicios públicos no pueden llegar a estas zonas porque son zonas inundables, se generan cúmulos de residuos sólidos cada 6 meses, para lo cual se destinan recursos de las municipalidades para temas inmediatos de riesgo, para limpiar o para poder instalar puentes que permitan
acceder a la vivienda. Entonces, esto ya nos habla de manera más cualitativa de cuál es el problema central o cómo lo perciba la población para poder definir una estrategia más pertinente y que las comunidades lo puedan acompañar. Asimismo, identificamos que las comunidades, su respuesta inmediata al tema de inundación y para que puedan titular sus predios, lo que hacen es hacer rellenos de tierra, pero también con basura. Y esto nos pone en el centro no necesariamente a un riesgo por inundación, sino poner en el centro un riesgo sanitario inminente que hay que abordar como prioridad. También cruzamos información con los más jóvenes. Era importante entender no solamente cómo veía la problemática el adulto, sino la nueva generación que va a vivir esta ciudad, que es una ciudad que se inunda, que también, bueno, como pueden ver aquí, los dibujos de los niños y los adolescentes muestran que su imaginario es netamente el agua, pero también su preocupación es colocar tachos de basura para que se puedan concentrar los residuos sólidos. Y sumado a ello, también encontramos, como se puede ver en la imagen de la derecha, que los niños sueñan con tener albergues de animales que están, digamos, abandonados, también para niñas maltratadas y mujeres abusadas. Y justamente cuando cruzamos la información de análisis urbana con análisis más social de las problemáticas que se desatan en entornos urbanos menos consolidados, vemos que para poder intervenir allí tenemos que entrar de la mano con una estrategia social. Asimismo, vemos una superposición, o identificamos una superposición de normas y sentencias. Tenemos que el Tribunal Constitucional del Perú determinó que en estas zonas inundables determinadas por otro ente, que es el CENEPRED, y el ANA, que establece la regulación sobre el agua, que son zonas que no se deben ocupar, tienes al Tribunal Constitucional diciendo tienes que atenderlo con servicios públicos, con agua y con desagüe. Por ello, tan importante abordar primero desde la gobernanza para clarificar los roles que cada uno debe seguir y cuál es el objetivo común del problema que hay que solucionar. Eso nos llevó justamente a articular el tema de planificación territorial con un instrumento como el IGOP local, que nos permite entender desde la gobernanza de la gestión del riesgo dónde estábamos y cuáles son los temas más bajitos a nivel de implementación para poder abordar desde allí la problemática. Esto nos mostró justamente que se está priorizando en Maynas la respuesta inmediata al riesgo sin entender lo que implica el riesgo. Justo como comentaba, si no entendemos el riesgo o entendemos el riesgo solo como inundación, no estamos entendiendo que el riesgo inmediato ahorita es sanitario. Asimismo, esto nos representa que las principales debilidades del proceso de gestión del riesgo justamente deben ir orientados a priorizar inversiones para la resiliencia y la sostenibilidad y no necesariamente solamente a mitigar el riesgo inmediato. Cuando hemos cruzado el IGOP con la información cualitativa del proceso de gobernanza, ya nos ha dado muchas más luces de cuáles son los problemas críticos por donde tenemos que comenzar a dibujar las soluciones, que no necesariamente son proyectos de inversión de infraestructura como tal, sino que tiene que ver que la gestión de riesgos esté articulada con la planificación urbana para que lo que se defina como zona de riesgo desde una perspectiva amazónica no se ocupe realmente, ¿no? También desde la identificación del riesgo vemos que es importante que se pueda reglamentar o modificar normas que puedan adaptarse a una realidad amazónica para no solamente hablar de la inundación, sino de un riesgo de forma más integral. Asimismo, como se mencionaba anteriormente, que sobre los diagnósticos de riesgo, por ejemplo, Maynas actualmente no tiene un diagnóstico de riesgo, pero desde la planificación ya establecemos una línea base. Entonces, para nosotros era importante desde el IGOP ver cómo esto también ya se va articulando a carteras de inversión que se van planteando desde la planificación territorial y no necesariamente desde la gestión de riesgo. Y desde una plataforma de gobernanza integrar diversos sectores que, por ejemplo, en salud, educación, vías y transporte, que hacen proyectos para cada uno de sus sectores, pero que se pueden abordar desde una perspectiva de resiliencia. Un punto importante para nosotros a partir del IGOP es que ya con indicadores más claros pudimos sentarnos con los 3 niveles de gobierno, traer Iquitos a la alta dirección de los ministerios en Lima para poder llegar a un primer acuerdo, que era
asumir o reconocer desde todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno que el problema de la gestión de riesgos en un contexto amazónico como Iquitos supera la capacidad y competencias de la intervención del gobierno local. Y esto es fundamental. El gobierno local solo no puede hacer frente a este tipo de problemáticas y por ello establecer los puntos de diálogo y coordinación intergubernamental es fundamental para asegurar que los presupuestos que se asignen desde cada uno pueda incidir o articularse hacia la solución de una problemática. Entonces ahí pasamos a la pregunta, ¿qué priorizamos? ¿No? Entonces, para nosotros el proceso de gobernanza ha evidenciado que es importante definir, que no debemos definir prioridades de manera unilateral porque nos conduce a soluciones estandarizadas que no responden necesariamente a una realidad amazónica y que debemos promover además respuestas o no debemos promover respuestas de corto plazo que dificultan la atención sostenible. Como decíamos, por ejemplo, tenemos varias experiencias de intervención en Iquitos de reubicación que no han funcionado porque solamente entra un sector, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y necesitamos que entren otros sectores, educación, transporte, salud, para poder consolidar un reasentamiento eficaz frente a los riesgos de inundación y de gestión de riesgo. Entonces, planteamos que es importante no concentrar el financiamiento solo en infraestructura, ya que esto limita el cierre efectivo de brechas porque excluye componentes clave como la gestión, fortalecimiento institucional y también estrategias sociales, que para el proceso de formulación de la planificación urbana de Iquitos han resultado claves para poder llegar a un primer hito, que es aprobar un plan que defina una hoja de ruta entre los 3 niveles de gobierno. Entonces, para nosotros es importante que la priorización de inversiones venga acompañada de poder fortalecer herramientas de articulación intergubernamental, de seguimiento de indicadores que esclarezcan dónde actúa cada uno de los sectores, así como también una estrategia social que permita que la población pueda acompañar esta visión. Y con eso quiero llegar justamente a las lecciones aprendidas. Estas fotos para nosotros son súper importantes. La de la mano izquierda es justo uno de los espacios que tuvimos con asentamientos humanos para entender cómo ellos abordaban la problemática de la inundación. Y ellos nos manifestaban que no necesariamente era que estén en desacuerdo con una reubicación, sino que su preocupación central radicaba en estar cerca a equipamientos de salud, de educación, comisaría, etcétera, porque no tenían los recursos para poderse trasladar. Entonces, entender estos procesos justamente nos lleva a la primera lección aprendida, que debemos primero cerrar una brecha de escucha para construir consensos y que sea el punto de partida para alinear a los actores hacia la resiliencia urbana. Si no todos están de acuerdo que hay que empezar por allí, luego van a presentar barreras para que los procesos no se desarrollen, ¿no? La segunda lección aprendida es que se requiere una agenda de ajuste normativo nacional que justamente elimine barreras y responda a la realidad amazónica en articulación con el gobierno nacional y regional. Lo que hemos identificado es que las metodologías de gestión de riesgo, de definición de riesgo alto, no son concordantes en Amazonía con las definiciones de líneas de baja marginal que definen cuál es la zona que se puede ocupar y cuál no. Resultado de ello, tenemos el 24% de viviendas que están en zonas urbanizables, pero que se inundan. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y definir desde el nivel nacional cuáles son los conceptos que tienen que aplicarse para no generar confusión a nivel de implementación. La tercera lección aprendida es que es clave superar el enfoque reactivo de riesgo mediante indicadores integrales complementados con información cualitativa que orienten decisiones. Y ahí quería mostrar la segunda foto, que es la PETAR de la ciudad. La PETAR es una infraestructura grande que se desarrolló desde el gobierno regional. No obstante, al primer año de construida se inundó. Si comenzamos a aplicar soluciones estándares del gobierno nacional y no tomamos lecciones aprendidas de que quizás se requiere una metodología distinta para abordar riesgo en zonas inundables de Amazonía, estamos destinados a volver a cometer los mismos errores. Por ello, es importante para nosotros esta información cualitativa que luego pueden articularse con indicadores integrales para abordar cada proyecto. Y finalmente, la resiliencia urbana no depende solo de la gestión de riesgo de desastres.
Algo que hemos aprendido en este proceso es que todas las áreas de la municipalidad provincial, desde saneamiento, áreas verdes, transporte, desarrollo económico y nosotros de acondicionamiento territorial, todas abordamos gestión de riesgo desde distintos aspectos y todas contamos con presupuesto. El trabajo en el que estamos ahorita es en articularlos hacia una visión común que es la resiliencia y jalar al gobierno regional y al gobierno nacional a que sus actuaciones también respondan hacia un enfoque de resiliencia urbana. Entonces, esas son las principales 4 lecciones aprendidas para nosotros, que el centro ha sido poder abordar la problemática desde la gobernanza, dado que el principal problema que identificamos es que todos actuábamos, pero no estábamos de acuerdo en cómo actuar de la mano para poder fortalecer intervenciones integrales. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Mayra. Muchísimas gracias por presentarnos este ejemplo tan interesante de trabajo mancomunado. Además, agradezco a todos los panelistas y las personas que representaron las ciudades por estar tan pendientes de las preguntas y respuestas. Eh, María Camila, te paso la palabra para cerrar. Gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron hoy. Creo que este panel nos deja una idea clara de que el desafío no es solo que existan recursos para financiar la resiliencia, sino que las ciudades estén realmente preparados para acceder a ellos y usarlos bien. Esa preparación, como nos lo dijo David de Clay, empieza por la ambición institucional, por la voluntad de una ciudad de querer ir más allá de lo habitual y de tomar decisiones, de definir qué quiere proteger frente a los riesgos y de comprometerse políticamente con la construcción de lo que quiere hacer, de nuevas rutas para financiar. También que la ambición por sí sola tampoco alcanza. Creo que Harris del BID también nos dijo que había que traducir esto en capacidades concretas, en integrar mucho mejor la gestión del riesgo con los instrumentos que realmente están relacionados con el desarrollo urbano y con la inversión pública. También a lo que creo desde el GEF nos dice que esta preparación debe expresarse en una visión integrada de ciudad, que los fondos no buscan proyectos aislados, sino ciudades capaces de articular sectores, niveles de gobierno, objetivos y tener una estrategia. Y en el caso de las ciudades, pues también una lección muy concreta. Prepararse para financiar resiliencia no parte de cero, ni sigue una sola ruta. En Porto Alegre vimos cómo la ciudad puede responder con más rapidez después de una inundación porque ya contaba con una estrategia climática y un plan de acción, lo que además le permitía tener una capacidad muy activa para combinar diferentes instrumentos. Y en Maynas, gracias Mayra, que también nos contó cómo prepararse implica entender mejor el riesgo desde la realidad del territorio, articulando el diagnóstico con la planificación territorial. Bueno, pues con todo esto creo que la principal lección, por lo menos para mí, es que financiar la resiliencia no empieza cuando aparece un instrumento o el recurso, empieza desde antes y requiere un trabajo mancomunado de las organizaciones, de los diferentes sectores de la ciudad para fortalecer la capacidad, para tener una agenda coherente. Creo que sin más, acá estamos dejándoles el código para evaluar la sesión. Agradecemos muchísimo que nos lo puedan contestar, un código más. Es clave para nosotros para poder mejorar y para poder tener cosas que les sirvan muchísimo más a ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias de nuevo a los panelistas, a Carlos por su moderación y que tengan un muy buen resto de semana. Gracias a todos. De igual manera, gracias.